Buenos días a todos. Bueno, en nombre de Unión Salud, bienvenidos a esta segunda jornada internacional transdisciplinaria. Bueno, después vendrá el acto de apertura donde las autoridades de Unión Salud ampliarán el concepto organizativo, el concepto que tiene Unión Salud, que bueno, en este caso yo represento a la CLIVA 1 como vicepresidente. Nosotros estamos recientemente incorporados al sector Unión Salud y bueno, la expectativa es tener este espacio donde podamos reflexionar acerca del sector salud que nos contiene a todos y que tanto está necesitando de reflexiones y de aportes para hacer de este sistema un sistema sustentable. Vamos a arrancar con una mesa redonda que se organizó alrededor de dos temas y tratando de que los dos temas de alguna forma contribuyan a esta sustentabilidad de nuestro sistema que necesariamente debe ser solidario. Y los dos temas tienen que ver con la evaluación de tecnologías sanitarias y la judicialización como problema, como serio problema planteada a la sustentabilidad del sector. Así que para eso vamos a iniciar esta mesa. Yo voy a dejar un par de aportes para el inicio de la primera charla, que tiene que ver con una definición de tecnología sanitaria en cuanto a que para nosotros, o como una de las tantas definiciones que hay, tecnología sanitaria, cuando hablamos de tecnologías sanitarias hablamos de medicamentos, hablamos de instrumentos, hablamos de procedimientos, hablamos de sistemas organizativos, hablamos de financiamiento y hablamos del soporte y la logística que necesita un sector como el de la salud. De todo eso hablamos cuando hablamos de tecnología sanitaria. Tecnología sanitaria necesariamente es una herramienta vital para los decisores, para la toma de decisiones informada, para tener una información fidedigna en cuanto a la efectividad, en cuanto al costo, en cuanto a efectos adversos, y agregando también la posibilidad de evaluar las consecuencias éticas, las consecuencias sociales que las tecnologías sanitarias generan. Y por último, como un tip introductorio, pensamos que tecnología sanitaria fomenta la transparencia, fomenta la eficiencia y fomenta la equidad para la toma de decisiones y la asignación de los recursos en el tema salud. Así que bueno, dicho esto, vamos a abordar la primera presentación. Para eso tenemos como invitado al doctor Sebastián García Martí. Sebastián es médico, recibido en la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra ciudad de La Plata, especialista en medicina familiar, es magíster en epidemiología clínica de la UBA, es investigador adjunto del CONICET y actualmente es el coordinador de evaluación de tecnologías sanitarias y economía de la salud del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Gracias por haber aceptado la convocatoria, Sebastián, y bueno, vamos a escucharte y después vamos a hacer las dos disertaciones continuas y después vamos a abrir un momento para el intercambio, para el debate, para cambiar opiniones. Así que bueno, gracias, Sebastián. ¿Desde acá o desde allá? Dale. ¿Qué tal? Bueno, yo prefiero pasarme acá si queda presentación y cara en el mismo punto y no dividimos el ángulo de visión, digamos. Bueno, como decían, yo me llamo Sebastián García Martí, actualmente soy el coordinador de evaluación de tecnologías sanitarias del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria en Buenos Aires.
Esta presentación esta etapa de la presentación para mí es porque si logramos algo así, hicimos que el sistema de salud más o menos funcionara bien. Entonces creo que, como decir, bueno, este es como el modelo terminado. De acá después tendremos que conversar para ver cómo hacemos para llegar a ese modelo terminado. Durante la presentación yo voy a conversar un poco sobre la situación actual y los problemas de la evaluación de tecnologías sanitarias y después presentar qué es y cuáles son las aplicaciones de la evaluación de tecnologías sanitarias. Bueno, presento mínimamente el IECS. Sí, el IECS es una institución independiente sin fines de lucro que tiene básicamente 3 líneas de acción, ¿sí? Cooperación técnica, educación e investigación. Actualmente es la sede de la Maestría de Efectividad Clínica en la Universidad de Buenos Aires. Específicamente el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Evaluaciones Económicas del Instituto es un centro colaborador de OPS y OMS en Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Y desde hace unos 3 años aproximadamente el Instituto también es una unidad ejecutora del CONICET. Bueno, como recién decían en la iniciación de la mesa, todo el tiempo nos la pasamos tomando decisiones, ¿sí? Ya sea decisiones para las cuales siempre necesitamos información. Estas decisiones inicialmente son individuales y casi todos, o los que estemos acá que son médicos, primero empezamos a tomar decisiones con un paciente en forma individual, ¿sí? Aunque después algunos continuamos en una toma de decisiones donde ya no se afecta a un único paciente, sino que las decisiones son poblacionales, ¿sí? Y existe acá una primer diferencia y conflicto entre las decisiones individuales y las decisiones poblacionales, y todos aquellos que hacen algo de auditoría saben lo que son las conversaciones con un médico asistencial desde un punto de vista gerencial. Específicamente el conflicto, y es lo que en definitiva hace que todos los sistemas de salud y la evaluación de tecnología sanitaria exista también, es que el presupuesto es limitado. Entonces, lo que puede ser bueno para un paciente en forma individual puede no llegar a serlo para la población en su conjunto. Entonces, ese conflicto en la decisión es donde hay que empezar a tomar efectivamente alguna decisión. Bueno, todos conocemos lo que fue el inicio hace unos 20 años de la medicina basada en la evidencia, ¿sí? Hoy en día ya la medicina basada en la evidencia hasta casi que pasó de moda, como que tuvo una época donde estuvo muy de moda y hoy en día ya casi que pasó de moda. Pero en la definición de la medicina basada en la evidencia básicamente están los 3 principios básicos que igualmente se aplican tanto a las decisiones poblacionales como a las decisiones individuales. En su génesis, la medicina basada en la evidencia se propuso como una forma de aprendizaje continuo, ya que era como si, bueno, los médicos egresan de la facultad, terminan la residencia, terminan su periodo de formación y después necesitan algo más, pero necesitan aprender solos. En ese proceso de aprendizaje continuo y de práctica de la asistencia médica, la medicina basada en la evidencia propuso básicamente 3 ejes. Uno era la experiencia clínica, otro era la información externa y todo lo que se podía proveer de eficacia de los medicamentos, de precisión de los test diagnósticos, pero por otro lado, incluyó las preferencias de los pacientes, y en esta tríada de cosas es que se toman las decisiones individuales con un paciente o lo que la medicina basada en la evidencia propuso en su momento. Por otro lado, de la misma forma, si uno podría hacer como un paralelismo entre la evaluación de tecnologías sanitarias y la medicina basada en la evidencia, solo que ahora el nivel de decisión no es individual, sino que es poblacional, ¿sí? Y en este nivel de decisión poblacional es donde la evaluación de tecnologías sanitarias, al igual que estaba la experiencia clínica, propone la integración y la decisión política, o sea, la decisión en sí, pero que ya no afecta a un individuo, sino a una población, ¿sí? También se deben incluir los valores y las preferencias sociales, ¿sí? Sobre todo cuanto más alto es el nivel en donde se aplica, ¿sí? Si uno habla a nivel país, uno está trabajando con presupuestos globales, entonces ese presupuesto global tiene que dar cuenta de cuáles son las decisiones que se toman. Incluso países que han evolucionado más en esta línea tienen lo que se llama consejos de ciudadanos para poder decidir cosas como un año de vida de una persona en su último año de vida en el final de la vida. ¿Vale lo mismo que un año de vida de una persona a los 40 años? ¿O una enfermedad huérfana o extremadamente rara para cuales las drogas son carísimas y los productores de tecnologías argumentan que es muy difícil investigar en esas patologías tan raras, por lo tanto merecen que esas drogas sean muchísimo más caras? Pero después hay que financiar esas drogas y alguien tiene que decidir, sí, esas personas con esa patología tan rara estamos dispuestos a pagar más que otra persona que tenga una patología más común. Bueno, esas decisiones son las que involucran
estas preferencias o valores sociales, ¿sí? Que al igual que conversábamos antes con la medicina basada en la evidencia, incluyen este concepto de quién es el último efector y qué preferencias tienen. Y por otro lado está la evidencia científica, que es en definitiva de lo que siempre nos la pasamos conversando, ¿sí? Ya sea en su momento la medicina basada en la evidencia se hizo famosísima y popular por sus guías de lectura y las User's Guide publicadas en la JAMA, un artículo atrás del otro, y es lo que cuando uno habla de evaluación de tecnologías sanitarias es lo primero que siempre piensa, en la evidencia científica y en que todo tiene que estar basado en información publicada y demás, lo cual es cierto, ¿sí? Pero es lo más fácil. ¿Sí? Hacer una revisión sistemática o evaluar críticamente la literatura no es complicado, se aprende fácilmente y no es un problema difícil. Lo más difícil es integrar esa información con procesos políticos o integrar esa información con la experiencia y las preferencias de las personas, definir claramente los criterios o los valores que un país o una institución pueda tener, y todo eso es muchísimo más complejo que hacer una revisión sistemática, ¿sí? Más allá de eso, ¿sí? Informaciones que se requieren al momento de evaluar tecnologías sanitarias son la evidencia específicamente con respecto a la eficacia, con respecto a la seguridad, pero algo que también es muy importante es el tema de los costos, ¿sí? Uno nunca iría a comprar absolutamente nada sin primero mirar el precio, jamás. Y hasta puede ser que lo primero que mire sea el precio y después diga voy a elegir dentro de este rango de precios porque más plata no tengo. Y ese razonamiento que parece tan lógico y tan adecuado para comprar cualquier cosa, cuando uno lo empieza a aplicar a tecnologías sanitarias se desdibuja y se vuelve una situación compleja, más allá de que el presupuesto es igual de finito que para cualquier otra situación. Lo que sí sucede es que las decisiones son colectivas, ¿sí? Y que uno debe dar cuenta de esas decisiones. Por lo tanto, cuanto más claro sea el marco decisorio, ¿sí? Más fácil es poder después explicar por qué uno tomó esa decisión. Bueno, algo que viene sucediendo en el mundo en los últimos tiempos, y por eso es que también los problemas que suceden en Argentina no son ajenos a otras regiones, es que vemos como en los últimos 50 años la expectativa de vida en estos países seleccionados, pero sucedió en casi todo el mundo, aumentó casi 10 años. O sea, como que existe una mejora importante en la expectativa de vida de nosotros viviendo en distintos países. Pero eso también llevó a que los presupuestos sanitarios se duplicaran por dos, o sea, no el presupuesto sanitario, el porcentaje de los productos brutos internos destinados a salud. O sea, en general la manera de medir cómo los países gastan la salud, gastan dinero en salud, es como proporción del Producto Bruto Interno, ¿no? El Producto Bruto Interno sería el equivalente a la cantidad de dinero que un país gana, ¿sí? Que se divide por la cantidad de personas, y ese es el Producto Bruto Interno per cápita. Pero a su vez, cuando uno evalúa el gasto sanitario de un país, lo evalúa como, bueno, este país, toda esta plata que tiene, ¿qué proporción la destina a salud? Bueno, vemos que así como en los últimos 50 años se aumentó casi 10 años la expectativa de vida, se duplicó en porcentaje, ¿sí? El gasto sanitario, y en general los presupuestos pasaron de 5 a 10%, y hoy en día 10% es un gasto más o menos promedio de los distintos países en salud. Por lo tanto, vemos que es bueno invertir en salud. ¿Sí? Vemos que invirtiendo en salud estamos aumentando la expectativa de vida y la gente vive mejor, y es algo bueno a realizar, ¿sí? El tema es cómo gastamos ese dinero que estamos invirtiendo en salud de la mejor manera posible. Y claramente uno de los mayores drivers del incremento del gasto sanitario es la evolución de las tecnologías sanitarias, ¿sí? Como en cualquier otro aspecto de la vida que lo vemos cotidianamente, ¿sí? La tecnología evoluciona, cada vez es más cara. El problema es que a veces esa evolución que la hace más cara lleva un incremento mínimo, ¿sí? En la eficacia. Lo vemos, no sé, con los teléfonos celulares, por ejemplo, donde un teléfono celular al año siguiente cuesta el 20% más, y hasta a veces es difícil entender qué mejora tiene. Pero bueno, cuesta el 20% más. Pasa lo mismo tanto en cualquier ámbito tecnológico, al igual que en la salud. Bueno, por otro lado acá vemos también, este es un gráfico donde en el eje X están los años, del 70 al 2010, ¿sí? Y en el eje Y se ve el gasto mensual en dólares, y cada puntito son drogas aprobadas por la FDA. Entonces vemos como en los 70s, ¿sí? En promedio, cada tratamiento aprobado por FDA costaba $100 mensuales, cuando en los 90s pasó a costar $1.000 mensuales, cuando en los 2000 pasó a costar $10.000 mensuales. Entonces,
el presupuesto sanitario no se incrementó a esta velocidad del incremento del costo de los medicamentos. Entonces, cada vez más, relativamente, el presupuesto es menor. Pues es como si fuera, bueno, el presupuesto no crece tanto como crece el gasto, por lo tanto, relativamente, el presupuesto cada vez es menor. Por lo tanto, cada vez tenemos que ser más habilidosos en tomar mejores decisiones para decidir cómo invertir ese dinero. Este es otro gráfico similar donde muestra el progreso de la evaluación del tratamiento del cáncer colorectal cuando apareció el bevacizumab en su momento y fue una de las primeras drogas que incrementó los costos muchísimo y de hecho por primera vez una editorial en la New England empezaron a decir, la New England, la revista que todos conocemos, que siempre fue completamente clínica y jamás tuvo en cuenta los costos y de golpe apareció una editorial diciendo no sabemos cómo van a ser los sistemas de salud para financiar estas nuevas drogas. Básicamente la sobrevida se incrementó en 5 años con la evolución de la quimioterapia para el cáncer colorectal, pero el costo aumentó 250 veces. Entonces no hay ninguna duda de que estas drogas son mejores. No estamos hablando de que son drogas que no sirven, son drogas que sirven y hacen que la gente viva mejor. Ahora los sistemas de salud tienen la cantidad de dinero suficiente para pagar estas drogas que sí sirven. Y bueno, ahí es donde cada sistema de salud o cada institución tiene que decidir cómo va a invertir ese presupuesto, porque todas las drogas sirven. O sea, cuando la droga no sirve, la decisión es fácil. El problema es cuando la droga sirve, pero es muy cara, que son las decisiones que siempre es donde estamos, que tenemos que tomar. Bueno, por suerte, ¿sí? Estos problemas dieron a una serie maravillosa como Breaking Bad. ¿Sí? Nunca hubiera sucedido Breaking Bad si le hubiera alcanzado el dinero para pagar el tratamiento. Más allá de que esto muestra cómo muchas veces siempre se comparan sistemas con evaluación de tecnologías sanitarias o sistemas sin evaluación de tecnologías sanitarias. ¿Sí? Un claro sistema de salud con poca evolución de la evaluación de tecnologías sanitarias es Estados Unidos. ¿Sí? Por otro lado, el sistema de salud de Estados Unidos es muy parecido al nuestro, es un sistema muy fragmentado, con múltiples prestadores, donde hay poca decisión centralizada. Entonces, en sí se duplica la decisión en cada prestador o en cada organización sanitaria, al igual que en nuestro país, ¿sí? Lo cual es un despilfarro de información, porque cuando los sistemas de salud son más organizados, toman la decisión una sola vez para todo el país. Y se comparan generalmente, como decir, bueno, Europa, que tiene más desarrollo de evaluación de tecnologías sanitarias, versus Estados Unidos, que no tiene tanta. Y uno siempre dice, no, bueno, pero en Estados Unidos hay acceso a todo, ¿sí? Y en Europa no tanto. Eso es relativo, porque sí hay acceso a todo, pero con unos copagos tan altos, como específicamente lo que pasa en Breaking Bad, que sí, tiene cobertura del 50%, pero el otro 50% lo tiene que pagar él. Y de drogas que cuestan en promedio $10.000 por mes del costo del tratamiento, ya el 50% del tratamiento es algo que hasta puede ser que uno no lo pueda pagar, ¿sí? Es por eso que digo, en la comparación de sistemas con evaluación de tecnologías sanitarias o sin evaluación de tecnologías sanitarias, muchas veces la evaluación de tecnologías sanitarias hace que el sistema sea más justo, como si, bueno, está bien, se restringe el acceso, pero ese acceso restringido es igual para todos, porque ese presupuesto que igual no alcanza se reparte de manera equitativa. En el año 2015 sí se publicó un reporte de la Organización Mundial de la Salud donde básicamente se definieron o se mostró en este gráfico que se hizo popular, ¿sí? Las 3 dimensiones de la cobertura, básicamente orientado a la cobertura universal, ¿sí? Donde se define este cubo que la cobertura tiene 3 ejes. Como decir, uno es a qué población voy a dar cobertura, otro es qué servicios voy a cubrir y otro es qué proporción del gasto va a estar cubierto por la persona, va a ser gasto de bolsillo, y qué proporción va a estar cubierta por el sistema. Claramente ningún país del mundo, ni el más rico del mundo, puede darle todo a todo el mundo sin que nadie pague nada. No existe. Ni siquiera conversando sobre las tecnologías que sí sirven. No existe. Nadie lo puede hacer. Por lo tanto, hay que tomar alguna decisión de a qué población, qué servicios o qué proporción del gasto. Idealmente, a lo que uno apunta es a toda la población, ¿sí? Pero entonces, si es a toda la población, hay que definir qué servicios, porque ya sabemos que no le podemos dar todo a todo el mundo, porque no alcanza el dinero. Bueno, claramente las 3 barreras que existen para que una tecnología pueda existir en el mercado, ¿sí? Es lo que en Argentina hace la ANMAT o en Estados Unidos la FDA, es que tiene que ser eficaz,
que tiene que ser segura y que tiene que tener normas de producción que permitan que la siguiente píldora o unidad tecnológica sea igual a la anterior, ¿sí? FDA evalúa estas tres cosas y dice, sí, esta tecnología está disponible para ser comercializada, ¿sí? O ANMAT evalúa y dice, sí, esta tecnología está disponible para ser comercializada. Ahora, que esté disponible para ser comercializada no quiere decir que yo la tenga que comprar, ¿sí? Cuando comienza el tema de compras, lo que decíamos antes, entra el tema del juego del costo, y ahí es donde yo empiezo a evaluar cuál es el beneficio que esta tecnología aporta y cuánto cuesta, ¿sí? Y aparece la costo-efectividad, que en nuestra región sí está comenzando a tener un desarrollo en los últimos 10 años, aunque hasta hace 10 o 15 años casi era difícil hablar del costo sanitario de una manera más formal, ¿sí? Aunque en otros países existe desde hace mucho tiempo, ¿sí? Bueno, paso a esto y después paso a los países, pero en países como Australia, Reino Unido, Canadá, no es nada raro hablar de costo-efectividad, ¿sí? Cuando uno habla de costo-efectividad, básicamente muestra las tecnologías en lo que se llama el plano de costo-efectividad, que tienen el eje X el efecto y en el eje Y el dinero, ¿sí? Y básicamente una nueva tecnología puede ser más efectiva o menos efectiva que la anterior, o puede ser más costosa o menos costosa que la anterior, ¿sí? Y divide los 4 cuadrantes del plano, donde decíamos antes, estas dos decisiones casi no existen, son decisiones que se toman automáticamente. La nueva tecnología es mejor y más barata, se llama que domina, y la tecnología anterior deja de existir. La nueva tecnología es peor y más cara, se dice que está dominada, y la nueva tecnología nunca va a ser incorporada, pero existen estos otros 2 cuadrantes, donde la gran mayoría de las decisiones caen en el cuadrante superior derecho, donde la nueva tecnología es mejor, pero es más cara. Y ahí es donde tenemos que decidir, bueno, ¿estamos dispuestos a pagar ese dinero, sí o no? Y por otro lado hay muchas tecnologías que son mejores y más caras. No es que es una sola, entonces decimos, bueno, sí, pagamos esta sola y ya estamos. Tenemos muchas tecnologías, todas son mejores y más caras. Y si compramos la número 2, no compramos la número 7. O sea que tenemos que estar decidiendo entre un grupo de tecnologías que todas son mejores y más caras. Y específicamente ese es el dilema donde empieza a jugar todo lo que estamos hablando de la evaluación de tecnologías sanitarias. Bueno, como decíamos antes, esto existe desde hace 50, 60 años en otros países, ¿sí? A diferencia de nuestro país, estos países tienen un sistema de salud centralizado, en general con cobertura universal muy alta, mayores al 95%, por lo tanto la toma de decisiones centralizada con esa alta cobertura hace que las cosas se simplifiquen, ¿no? O sea, un único órgano de decisión toma la decisión para todo el país y no pasa lo que pasa en nuestro país, que hay que tomar la decisión 300 veces, y no es exagerado, muchas veces 300 veces la misma decisión, porque recién estamos comenzando a organizarnos, pero todavía la organización es bastante incipiente. Por ejemplo, acá una decisión de Reino Unido, ¿sí? Reino Unido tiene su agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, que es el NICE, es el National Institute for Clinical Excellence, y acá específicamente estaban hablando del crizotinib para cáncer de pulmón, y el director del NICE dice, no hay ninguna duda de que el crizotinib sirve, ¿sí? Pero habiendo otras opciones terapéuticas para el crizotinib, consideramos una mala utilización de los recursos del sistema sanitario dar financiamiento a crizotinib. Por lo tanto, ni aún habiendo negociado precios con el productor de la tecnología, vamos a dar financiamiento a crizotinib. Y es un documento que se publica y existe, y es la decisión que tomó la agencia del Reino Unido. O sea, existen países que toman este tipo de decisiones, ¿sí? Básicamente esas decisiones están sustentadas en la transparencia, ¿no? O sea, es importante que exista un proceso transparente para que uno diga, bueno, está bien, entiendo lo del crizotinib, pero ¿siempre vas a ser igual de bueno y transparente para tomar las decisiones? ¿O a veces vas a elegir para un lado, a veces vas a elegir para el otro? Bueno, ahí es donde empezamos a tener problemas, porque si el proceso no es claro y transparente, para todos hay problemas, ¿sí? Tanto para los prestadores, como para los pacientes, como para los productores de tecnología. O sea, algo que los productores de tecnología les resulta muy molesto es la poca transparencia. O sea, prefieren, digamos, procesos más transparentes pero más restrictivos que procesos más permisivos pero poco transparentes. Por ejemplo, presentar un dossier para la incorporación de una tecnología en un paquete de beneficios, como podría ser el PMO en nuestro caso,
y que no se sabe ni a dónde hay que presentarlo, y una vez que está presentado pasa 1 año y medio y no se sabe quién va a tomar una decisión, ni cómo es el proceso, y entonces ¿qué hago? ¿Lo tengo que presentar otra vez? ¿No hago más nada? O sea, todo ese proceso poco transparente es muy molesto para los productores de tecnología. Bueno, la definición de evaluación de tecnologías sanitarias que ya había sido dicha, ¿sí? Básicamente la primera vez que se definió fue en el 76, la Oficina de Evaluación de Estados Unidos, o se creó una oficina de evaluación que, como ven, los títulos de los reportes no tenía nada que ver con lo sanitario inicialmente. Había cosas como, sí, infertilidad era infertilidad, pero un reporte del 76 preparándonos para el cambio climático, ¿sí? Y otro reporte evaluando la precisión del, ¿cómo es? Bueno, está escrito el título en inglés y no me lo acuerdo, los cositos que se ponen para los detectores de mentiras. Entonces era, bueno, era ver si estábamos empezando la Guerra Fría o ya estábamos en medio de la Guerra Fría, ¿sirve para algo los detectores de mentiras? Pero bueno, era como decir, básicamente el cuerpo legislativo tiene que tomar decisiones y necesita información. Bueno, esta es la parte como de la evidencia científica. Ahora, cómo esta evidencia científica se integra en los procesos decisorios es lo que decíamos antes, que es un componente más difícil, ¿sí?, que la realización de un reporte de evaluación de tecnología sanitaria en sí. Habitualmente los reportes tienen estas secciones, ¿sí? Un contexto clínico donde se describe el problema de salud, la tecnología, la información relacionada a la efectividad, el análisis económico y algunas discusiones o conclusiones sobre toda esta información que se brinda en el reporte. Por otro lado, como decíamos antes, existe la parte del assessment, ¿sí?, o la evaluación de cómo se comporta esa tecnología en los criterios que se haya decidido ya sea el país o la institución. Y después existe la toma de decisión propiamente dicha, donde se integra esta información con la decisión específica, como vimos antes, que propuso la medicina basada en la evidencia para las decisiones individuales, pero que en parte la evaluación de tecnologías sanitarias reproduce para las decisiones poblacionales. Por otro lado, hay ciertos niveles de aplicación, ¿sí? Cuando conversábamos cómo iba a ser esta mesa, me decían que muchos de los presentes son prestadores o pertenecen a un ámbito de la prestación de servicios, ¿sí? Y la evaluación de tecnología sanitaria se define que puede ser aplicada en estos 3 grandes niveles, ¿sí? Un nivel macro, donde para nosotros podría ser el país o la superintendencia, ¿sí?, donde específicamente ahora desde hace poquito existe CONETEC, que es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, y a su vez en la superintendencia hubo un intento el año pasado de actualizar el PMO y se hizo una resolución para que los productores pudieran presentar tecnologías. O sea, como hay cierto intento de, en el nivel macro, ¿sí?, hacer cosas en la línea de evaluación de tecnologías sanitarias. Después, en el nivel meso, básicamente están los financiadores o los prestadores, ¿sí? Los financiadores para nosotros son todas las obras sociales, las provincias específicamente son prestadores o las empresas de medicina prepaga, y después están específicamente los prestadores institucionales individuales que no son financiadores directamente, pero que necesitan ser financiados. Es como si, bueno, yo que soy un prestador necesito conversar con el financiador para ver cómo me pagan, digamos, ¿no? Entonces, en este nivel de los financiadores prestadores, básicamente la evaluación de tecnologías sanitarias es un insumo muy útil para la definición de políticas de cobertura, ¿sí? Y justamente la definición clara de políticas de cobertura previo a los procesos judiciales es lo que se vio que es la mejor herramienta contra la judicialización. O sea, para un juez ante un caso individual donde este caso se judicializó y la institución no tenía una política clara, siempre va a ser a favor del individuo porque es el concepto de la ley. Ahora, una institución que tenía una política clara previamente descripta al caso judicial, como decir, este caso individual está entrando dentro de nuestra política previamente definida y donde ya vamos por el caso número 10 o por el caso número 12, y en ese caso es diferente para el juez decir, usted ya tenía una política y simplemente está aplicando su política en esta persona, que no es lo mismo de que usted no tenía una política y ahora justo tomó esta decisión con esta persona por primera vez. ¿Por qué le tengo que creer a usted o por qué le tengo que creer a la persona? Por eso, un gran insumo en este nivel de la definición de políticas de cobertura puede ser la evaluación de tecnologías sanitarias.
Y después en el nivel micro es donde está el prestador último, y acá caemos otra vez casi adentro de la medicina basada en la evidencia, y con los médicos o las decisiones asistenciales, la evaluación de tecnologías sanitarias tiene el uso de la realización de guías de práctica clínica, ¿sí? Lo cual es la relación entre políticas de cobertura y guías de práctica clínica, es lo que permite llegar hasta el final, ¿sí?, de la aplicación de tecnologías desde el financiamiento hasta la última aplicación asistencial. Bueno, esta es la composición que tiene actualmente CONETEC, ¿sí? O sea, yo formo parte de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de CONETEC desde su inicio. Actualmente existe ya hace un año CONETEC, funciona como una comisión dentro del Ministerio, depende directamente del Ministerio. Forman parte de CONETEC, bueno, el Ministerio propiamente dicho, la Superintendencia, ANMAT y el COFESA, ¿sí?, como agentes estatales, y después también están invitados y forman parte, ¿sí?, PAMI, las obras sociales provinciales representadas por COSPRA y las empresas de medicina prepaga, ¿sí? Actualmente ya se evaluaron unas 10 o 12 tecnologías, ¿sí? Y así como existe la restricción presupuestaria en dinero para la salud, existe la restricción tanto presupuestaria como de recursos humanos para la evaluación. Uno ni siquiera puede evaluar todo lo que quiere. Entonces, algo muy importante, como decíamos antes, es que los procesos sean transparentes. Entonces, uno primero tiene que definir criterios de priorización, como decir, bueno, ¿por qué estás evaluando esto y no estás evaluando esto otro? ¿Sí? Y por otro lado, es importante definir, y mientras no lo evalúo, ¿qué pasa? Porque si es mientras no lo evalúo, se usa igual, ¿sí?, existe el problema de que ahí sí puede haber recursos de amparo y cuestiones judiciales y demás, porque cae en una zona gris de legalización, o decir, bueno, mientras no lo evalúo no se usa, pero si mientras no lo evalúo no se usa, tenés que apurarte, tenés ciertas restricciones de tiempo, tenés que definir que los procesos tienen que ser claros, porque si no, como yo, productor de la tecnología, digo, no puede ser. Mientras no lo evaluás no se usa y te vas a tomar 5 años para evaluarlo, entonces en el mientras tanto, ¿qué? Digamos, ¿no? A lo que voy es que hay múltiples actores en el sistema de salud, y los productores de tecnología son un actor más y necesitan reglas claras como todo el resto, como si están los prestadores, están los pacientes y están los productores y están los médicos, entonces en general esos son los 4 actores que existen. Este es un repaso desde el proceso, desde que una tecnología nace hasta el final, ¿sí? Primero obtiene su permiso de comercialización, como decíamos, ANMAT o FDA, ¿sí? Después, si pensáramos en un país o en una región que funcionara bien, ¿sí?, debería haber criterios de priorización para decir, bueno, cuáles vamos a evaluar, ¿sí? Después deberíamos definir cuáles son los criterios en los cuales los vamos a evaluar. Uno dice, bueno, ¿qué me importa a mí de una tecnología? Ahí me importa que funcione bien y es la eficacia, me importa el costo, me importan los efectos adversos. Alguien puede decir, me importa cuánto disminuya o no la inequidad en el sistema de salud. Otro puede decir, me importa que esté orientado a poblaciones que estén en desventaja versus poblaciones que tengan más ventaja. Entonces, pero esos criterios los define cada país, cada institución, y después tiene que evaluar esas tecnologías en los criterios que definió previamente, ¿sí? Y después tiene que tomar un proceso, después tiene que haber un proceso de decisión diciendo, bueno, esta tecnología que fue evaluada en los criterios que definimos previamente, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar cobertura o no vamos a dar cobertura? Una vez que está tomada la decisión, tiene que existir un proceso de apelación, ¿sí? Es importante que exista un proceso de apelación porque si no se vuelve una cosa dictatorial, digamos, ¿sí? Sobre todo el proceso de apelación le da legitimidad a las decisiones, como si, bueno, existe este proceso de apelación, entonces uno puede conversar y puede discutir a ver por qué fue que esta decisión se tomó, ¿sí? Y por último, existe la prescripción propiamente dicha, y lo que conversábamos de las guías de práctica clínica, y también tiene que existir un componente de monitoreo, de ver, bueno, y esto que ahora decidí, ¿cómo está funcionando? ¿Cuánto dinero estoy gastando? ¿Y realmente está funcionando en forma adecuada? Bueno, para resumir un poco, es como que todo el tiempo aparecen nuevas tecnologías, ¿sí? Todo el tiempo estas tecnologías son cada vez más costosas, sirven, todas estas tecnologías sirven, ¿sí? Pero el presupuesto sanitario es limitado y tenemos que decidir acá adentro qué vamos a hacer. Para mí, a nivel institucional, lo más importante es la definición de políticas de cobertura, y como decía antes, eso es una gran herramienta ante la judicialización, ¿sí? Y a nivel individual es la definición de guías de práctica clínica. Y la descripción clara de los procesos hace que las conversaciones entre estos dos niveles también
fluya mucho más adecuadamente y se pueda conversar a su vez, como yo puedo explicar mi decisión. Para mí todo parte de la base de que si viene una persona y me cuestiona mi decisión, yo tengo que poder explicarla. Y si esa explicación es demasiado arbitraria, es donde empieza el problema. Porque es, ¿y por qué? Y si viene otra persona y no sos vos, ¿lo decidiría de otra forma? Y si la respuesta a eso es sí, lo decidiría de otra forma, y estamos medio en problemas. Entonces, porque ya depende de la persona que está tomando la decisión y no del proceso. En realidad, si estuviera otra persona en el mismo lugar y tomaría la misma decisión, quiere decir que el proceso es lo suficientemente estable y va más allá de las personas. Ahora, si el proceso es débil y la decisión depende siempre de una persona, es donde empieza a ser complicado, porque entonces las personas cambian y las decisiones cambian. Claro, terminamos. Muchas gracias. Agradecemos desde ya entonces la palabra del doctor Sebastián García Martí, coordinador de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Economía de la Salud. Seguimos transitando entonces esta primera mesa redonda de evaluación en tecnologías sanitarias y judicialización de la salud. Es momento ahora de darle la palabra a la doctora Claudia Brolese, directora de la Comisión de Salud de FACA, Federación Argentina de Colegios de Abogados, y coordinadora de Unidad de Resolución de Conflictos de IOMA. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Sí, antes de darle la palabra a Claudia, vamos a hacer un par de tips como una pequeña introducción a lo que Claudia va a comentar. La idea de la mesa es unir este concepto de las evaluaciones de las tecnologías, lo que nos pasa con las tecnologías hoy y la consecuencia que significa esto de la judicialización, que se ha convertido en un problema muy serio para una amenaza terrible para nuestro sector. Hoy estamos más que complicados en ese sentido, y bueno, la idea es tratar de unir esta cuestión. Nos falta esto, nos sucede esto otro, es decir, entonces todo lo que hay que trabajar en términos de prevenir, porque un concepto que buscamos y que se los voy a tratar de transmitir es que en realidad el derecho a la salud, que es lo que toma la justicia, el derecho a la salud, es una simplificación que debería reemplazarse por el derecho a los medios de la salud, porque decir derecho a la salud es decir todo para todos, que es lo mismo que decir nada para todos. Es imposible, tal cual nos explicó Sebastián, pensar en todo para todos. Así que bueno, tenemos que ir con ese criterio de decir que el derecho es el derecho a los medios, el derecho a lo que contamos para poder ser efectivos en términos de salud. Así que debemos imaginarnos escenarios que permitan limitar la judicialización del acto médico. Y ahora vamos a darle la continuidad. Ya nos planteó, ETES es un escenario que limitaría la judicialización del acto médico. ¿Qué otros escenarios podemos plantear? Para eso la hemos invitado a la doctora Claudia Brolese. Claudia es abogada, es magíster en Derecho Sanitario y Bioética, es directora de la Comisión de Derecho a la Salud FACA, es directora de la Cátedra Libre de Derecho a la Salud de nuestra Universidad de La Plata, es coordinadora del Comité Central de Bioética, también de nuestra universidad, es presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Salud y es coordinadora de la Unidad de Conflictos del IOMA. Así que bueno, gracias por aceptar la invitación, Claudia, y ahora te pongo la presentación, así puedes empezar a conversar. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias por esta invitación. Quiero agradecer a todos los integrantes de Unión Salud por tenernos presentes para hacer esta presentación. Agradecer muy especialmente al doctor Martí Arena y quiero hacer un agradecimiento personal al doctor Kamelman por permitirme presentar nuestra experiencia en IOMA con todos ustedes. Para comenzar vamos a decir que los problemas que enfrentamos en nuestro país en materia de acceso y tratamiento equitativo en salud lo constituye el alto grado de segmentación que tiene nuestro sistema.
Ustedes saben que nuestro sistema federal, en el cual las provincias se reservan para así poder legislar en salud, es decir, que tienen la capacidad de dictar la legislación y el poder de policía sanitario. O sea, el Estado Nacional va a legislar determinadas leyes que las provincias pueden adherir o no a lo que dicta el Estado Nacional. Nosotros sabemos que la salud en la Argentina la cubren 3 subsistemas: el público, el privado y el de seguridad social. Pero a esta inequidad en el acceso y en el tratamiento también contribuye nuestra experiencia de poder legislar por cada enfermedad. Hoy tenemos un sinnúmero de leyes que casi son todas las leyes y todas las enfermedades que reconoce la Organización Mundial de la Salud, y realmente hay una multiplicidad de leyes y cada enfermedad tiene su propia legislación. Lo que tenemos que tener en cuenta a la multiplicidad de legislación es que no siempre las provincias la adhieren, y esto genera muchísima judicialización. A todo esto, además, debemos agregar que las nuevas drogas destinadas al tratamiento de patologías especiales pueden generar un verdadero dilema ético. Muchos se preguntan si con un solo tratamiento de alto costo, ¿cuántos tratamientos de medicamentos esenciales o de vacunas podríamos cubrir? Acá creo que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque acá hay un sinnúmero de actores. Es un tema muy sensible y también se ponen en juego muchísimos intereses. Hay muchas drogas y otros tratamientos de alto costo que son aprobados o salen al mercado sin la suficiente evidencia científica o la eficacia fundamentalmente que tienen, y a veces hay medicamentos que fueron aprobados para otra patología y a través de los ensayos clínicos se ponen en funcionamiento esto. Bueno, este panorama complejo, los países que han hecho con todo esto, la legislación comparada por lo general para poder solucionar todo esto, han creado agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, han establecido guías clínicas, han formado fondos para enfermedades catastróficas. Todo esto es lo que nos lleva a la judicialización. Cuando el acceso es inequitativo, los jueces lo que tratan es de restablecer esta igualdad en las prestaciones para que todos tengamos acceso. Sabemos que la medicina es una ciencia en constante evolución y el avance tecnológico se hace cada vez más complejo, pero si nosotros no tomamos medidas correctivas en todo esto, la brecha para el acceso va a ser cada vez más compleja y la judicialización se va a convertir en una enfermedad crónica, en el cual el impacto negativo no solamente va a ser para los pacientes afiliados, sino también para los financiadores. Hoy los pacientes quieren tener la última tecnología. Yo estuve 2 veces como directora jurídica de Guioma y les puedo contar el sinnúmero de amparos y medidas autosatisfactivas que hemos tenido, porque todos quieren el último tratamiento. Por eso creo que para dar un poco de paz a todo esto, creo que lo fundamental y los remedios que yo encuentro para solucionar el tema de la judicialización, que realmente es un gran flagelo, es crear la Agencia de Evaluación Tecnológica Sanitaria, además para organizar un poco el tema de la legislación, la Ley Nacional de Salud, y fundamentalmente en algo que creo es la creación. Estamos en esta casa y creo que es el lugar propicio para solicitarlo, que es la creación del fuero de salud. Yo lo imagino como, o sea, no quiero decir que el Poder Judicial no esté apto para dictar todas las medidas, pero dada la autonomía de este derecho a la salud que hoy nadie discute, yo hoy estaba pensando, yo en el año 98 quisimos hacer en el Colegio de Abogados un instituto de Derecho a la Salud y un profesor muy conocido me decía que, bueno, que era una rama del derecho que no era autónoma en ese momento. Bueno, pasó mucha agua bajo el puente y hoy nadie discute la autonomía del derecho a la salud. Y creo que este juzgado amerita, como fue en su momento el fuero de familia,
Yo cuando hace muchos años que me inicié no existía y hoy es una realidad. Así que bueno, bregamos por la creación de este fuero con un equipo interdisciplinario. Bueno, los factores actuales en el estado de la medicina actual, tenemos que hay una excesiva judicialización, hay un deterioro en la relación médico-paciente y un alto encarecimiento en el acto médico. Como les dije hace un minuto, hay dilemas médico-judiciales, tenemos los tratamientos experimentales, lo que solicita el paciente, las resoluciones de ADMAT, pero lo que no tenemos que olvidarnos es que el eje está dado por el paciente y el médico. El modelo paternalista que ya se ha dejado de lado con la ley paradigmática 26.529 y su decreto reglamentario, hoy el paciente es soberano, hoy el paciente elige. También el médico, quizás por toda esta judicialización que existe, tiene una medicina defensiva y solicita estudios, muchos costosos, y creo que esto lo tenemos que ir cambiando. Los afiliados, hablo de afiliados porque estoy hablando de IOMA, buscan tratar de resolver todos sus reclamos a través del Poder Judicial, pero yo considero que no siempre lo jurídicamente posible es éticamente admisible. Les puedo comentar infinidad de recursos que nos han pedido cosas realmente locuras, ¿no es cierto? Pero bueno, esperemos que todo esto se vaya solucionando. Bueno, como síntesis, acá las causas de la judicialización son por las expectativas insatisfechas, los recursos en salud son limitados y la información que se le da a veces al paciente es incompleta. Nosotros hicimos un análisis, les voy a contar un poco cómo surge la idea de esta unidad de resolución. Como les dije, yo considero que el lugar para solucionar los temas de salud es el centro, o es la obra social, el hospital, el centro sanitario o el consultorio. Creo que los temas de salud es el ámbito propicio. Nosotros teníamos una gran cantidad de amparos que queríamos remediar. Esto surge un poco anecdóticamente. Un día me llegan un montón de amparos por un medicamento que yo sabía que IOMA lo cubría al 100% y yo veía por qué teníamos tantos amparos. Bueno, empezamos a investigar. En una región teníamos 30 de algo que nosotros cubríamos al 100%. ¿Por qué teníamos tantos amparos? Bueno, analizamos y vimos que muchos de los 30, 29 no habían iniciado el trámite administrativo. Entonces ahí nos dimos cuenta de nuestras debilidades, que teníamos que investigar qué era lo que pasaba en las distintas regiones, por qué nos iniciaban tantos amparos. Y los puntos débiles que nosotros encontramos fueron que teníamos una demora en la respuesta al afiliado en la demanda de su salud, una ausencia de información para ver cómo tenía que iniciar el trámite y bueno, y unos circuitos muy lentos para dar una respuesta inmediata. Ustedes piensen que cuando una persona tiene un problema de salud tiene una vulnerabilidad innata con la cual va con una impronta y que quiere su medicamento y que quiere lo que le solicita el médico ya. Entonces nosotros lo que entendimos era que teníamos que cambiar y que teníamos que tratar de solucionar los temas adentro de esta unidad. Bueno, hicimos un análisis de todas las regiones, estuvimos trabajando con los distintos organismos para ver cómo podíamos paliar este flagelo de tanta judicialización. Creemos que teníamos que hacer prevención, que teníamos que hacer capacitación, y lo que sí tuvimos en cuenta y fuimos muy claros que solos no podíamos poder realizar todo este trabajo. Entonces comenzamos una alianza estratégica, principalmente con la Defensoría del Pueblo, que eran los que nos traían los casos y la casuística para que nosotros la pudiéramos resolver.
Después fuimos por más, como vimos que los resultados eran buenos y teníamos mucha posibilidad de resolverlo ahí adentro, fuimos por más. Estuvimos con el Poder Judicial, estamos en contacto permanente con la Asociación de Magistrados y hoy tengo el orgullo de comentarles que nuestra unidad ya nos citan como parte en todas las acciones judiciales, ya sea amparo o acciones sumarísimas, como parte. Bueno, ustedes saben que IOMA es un ente autárquico, pero nuestro abogado y el que defiende los intereses de la provincia es la Fiscalía. Así que, bueno, vieron los resultados que nosotros estábamos trabajando y se dieron cuenta que no había nada mejor que resolverlo adentro de la obra social. Y, bueno, nuestro próximo paso es poder sacar una acordada. Estamos trabajando con la Asociación de Magistrados, hoy trabajamos con un montón de jueces del Departamento Judicial de La Plata que previo a dictar la medida judicial nos llaman a una audiencia conciliatoria, que ello implica que no pagamos costas, no pagamos honorarios. Por supuesto, nuestros colegas no nos quieren por este tema, pero bueno, tratamos de resolverlo si nos dan un plazo de 24 o 48 horas para poder resolver los reclamos de nuestros afiliados. Fuimos por más y firmamos convenios con la Fiscalía de Estado para trabajar en forma conjunta, con el Ministerio de Justicia, porque nosotros estamos convencidos que la capacitación es la llave para que todo IOMA, no solamente en Central, sino en toda la provincia de Buenos Aires, se puedan resolver los problemas y que un afiliado del interior no tenga que venir a Central. Entonces, el proyecto próximo que tenemos es un curso en técnicas de mediación, negociación y arbitraje para nuestros abogados y firmamos con el Ministerio de Justicia para que esas horas sean homologadas y les sirvan a los abogados para ser mediadores, y con la Defensoría del Pueblo porque, bueno, trabajamos no solamente con la Defensoría del Pueblo acá de La Plata, sino con todas las ciudades que comprenden la provincia de Buenos Aires. O sea, nosotros con esta unidad que pretendemos disminuir los costos y obviamente la judicialización. Lo que les comentaba, bueno, entrenar a todo nuestro personal en todas estas técnicas. Y los objetivos específicos, o sea, como primer medida, nuestro objetivo es la salud. La salud como considerada como un bien jurídico más preciado y con una protección de carácter prioritario. Aumentar la calidad y la humanización, o sea, ustedes no se dan cuenta cuando vienen los afiliados. Por supuesto que casi todos nuestros, yo me río, digo nuestros clientes, pero nuestros afiliados que vienen nos gritan. Simplemente cuando ya entran y ven que alguien los escucha, baja cualquier cantidad y la gente que viene con una impronta de mucha agresividad, al sentirse escuchados, a veces no le podemos dar la respuesta o capaz no tenemos la solución, pero simplemente de sentirse escuchados y reconfortados porque alguien entiende cuál es su problema. Entre los objetivos específicos de esta unidad es, bueno, por supuesto, las necesidades del afiliado. Queremos reducir los costos porque entendemos que todo esto y esta judicialización excesiva no le conviene a nadie. Y que todos esos fondos que nosotros gastamos en costas, honorarios, se podrían utilizar en nuevas coberturas. La característica de esta unidad, bueno, utilizamos todos los medios alternativos de resolución de conflicto a través de la mediación, de la negociación y del arbitraje, y los principios rectores de esta unidad es la gratuidad, que es voluntario, que es rápido y que tiene confidencialidad. Nosotros somos un equipo muy pequeño, pero muy compacto y estamos muy contentos con todo lo que hacemos. Nosotros, durante el tiempo, 1 año y pico que tiene esta unidad, hemos resuelto casi 3.000 casos que eran posibles amparos. Ahora, quiero compartir con ustedes
Los casos de mayor demanda fueron el 65% de medicamentos, el 20% de prótesis, el 15% de otros. En eso englobamos reintegros, sillas de rueda, cuidadores, internación domiciliaria, etcétera. Lo que pretendemos con esta unidad es que todos los pacientes opten por esta alternativa extrajudicial. Estamos convencidos que el análisis y el abordaje de la solución de conflictos va a redundar en un beneficio para todos y que va a ser una herramienta legítima para la solución de los conflictos en salud, y creemos que es una oportunidad para construir organizaciones más sanas y humanizadas. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Tenemos un pequeño espacio para algunas preguntas, así que estamos a disposición. Por favor. Por favor, ahí va llegando el micrófono. Allá está el señor. Gracias. Mi pregunta es, ¿cuál es el límite? Es decir, ¿cuál es el límite que nos imponemos nosotros mismos los médicos? El aumento en los costos de la tecnología y de los nuevos medicamentos, los financiadores los hacen recaer fundamentalmente como variable de ajuste al honorario de nosotros los médicos. Porque he escuchado, no sé si el doctor seguramente lo sabe, ha aparecido un medicamento para la atrofia muscular espinal, que es un trastorno en la neuromotora de los niños de origen genético, que dicen que cuesta hasta $1 millón. Entonces, es decir, si tenemos, hay 30 o 40 casos creo en el país, se da un caso cada 10.000 nacimientos, ¿cuántas vacunas se podrían hacer o cuántas prestaciones se podrían hacer, es decir, con ese solo caso? O sea, me pregunto, en general existen protocolos ahora, en mi especialidad veo que se practican en general prácticas redundantes, es decir, prácticas que se superponen. Cuando ya está hecho un diagnóstico, con una ecografía se le pide una resonancia nuclear magnética, se le pide un estudio de cámara gamma. O sea, esta información que ustedes dan, que es valiosísima y a mí me ha servido muchísimo, cosas que uno ya sabe, pero que de vez en cuando no está mal que se la recuerden, habría que bajar la información a los médicos prestadores. O sea, un médico, solo su alma, delante de un enfermo, acaba de ir, en mi experiencia, van a un congreso, sobre todo en el exterior, y vienen con la última pijotería que se hizo en Francia o en Estados Unidos. Doctor, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el límite? ¿Hasta cuándo? Sí, lo que comenta sucede todo el tiempo en todos lados. Básicamente el límite es el presupuesto. O sea, el gran límite es el presupuesto. Este es el dinero que tenemos y no hay más que este. O sea que el tema es ese presupuesto, cómo se distribuye. Para mí, ahí cuando yo la escuchaba a la doctora Brolesi hablar de cuáles son las cosas que fomentan la judicialización, para mí algo que fomenta la judicialización es los procesos poco transparentes. Más allá de lentos administrativamente o no dar respuesta, la poca transparencia rápidamente termina en judicialización, porque yo no puedo explicar la decisión que estoy tomando. Entonces, el límite es el presupuesto. Ahora, si yo soy el padre de un niño con atrofia muscular espinal, me niegan este nuevo medicamento, pero no me lo pueden explicar adecuadamente por qué me lo negaron, eso es un problema instantáneamente. Pero si me lo pueden explicar y ese proceso transparente está descrito y es previo a este medicamento, no es que me lo escribieron para mí, sino que este proceso está escrito y es previo, y es para todas las tecnologías. Y esta nueva tecnología, por ejemplo, bueno, el nusinersen es el que apareció el año pasado para atrofia muscular espinal, pero ahora está el nuevo. Esa tecnología cae dentro del proceso como cualquier otra, y después yo puedo explicar por qué sí o por qué no di financiamiento a algo como nusinersen.
Y para mí ese es el camino, digamos. Los procesos transparentes son la manera adecuada, pero bueno, es laborioso, hay que escribirlos, hay que hacerlos, hay que ponerse de acuerdo porque hay múltiples actores en ese proceso transparente. Están los pacientes de un lado, están los financiadores del otro, pero también están los productores de tecnología que forman parte de ese proceso transparente que hay que generar. Por eso el límite para mí es el presupuesto y la forma de ejecutarlo adecuadamente es mediante procesos transparentes que hay que generarlos. A nivel institucional son las políticas de cobertura y a nivel individual son las guías de práctica clínica. Perdón, y creo que también podría ayudar a un comité de bioética en este tipo de dilemas, que es lo que podemos hacer. Claro. ¿Preguntas? Bueno, ¿Más preguntas? Pero bueno, el micrófono por acá. Hola. Más que una pregunta, me gustaría que me lo aclares, a ver si entendí bien, porque me despertó una curiosidad y una gran expectativa. Cuando dijiste que la industria o los productores de toda esta tecnología prefieren un sistema restrictivo pero transparente que un sistema abierto y poco transparente o arbitrario, o podríamos también pensar corrupto. ¿Por qué? Porque creo que me despierta entusiasmo saber esto, porque entonces creo que estamos hoy pensando todos en lo mismo, porque estamos pensando en hacer eficiente un gasto que ustedes están describiendo muy bien, que se necesita que llegue a donde tiene que llegar, y creo estar hablando en nombre de todos los integrantes de Unión Salud. No suelo hacerlo sin antes consultar, pero no tengo ninguna duda que todos los integrantes de Unión Salud están pensando en algo parecido. Yo ahora emito una opinión personal. Para mí los productores de tecnología o la industria son como el gas, ocupan todo el espacio disponible. Lo cual está bien, ellos tienen ese objetivo y ocupan todo el espacio disponible. Y no ocupan más allá. O sea, si las instituciones o los países legislan y regulan, ellos van a ir siempre hasta el borde de la legislación o la regulación. Por eso la manera es regular y legislar. Y cuando digo que se prefieren los sistemas más transparentes pero regulados que los sistemas poco transparentes, es porque en los sistemas regulados las reglas son claras. Y los productores saben, bueno, nos vamos a mover dentro de este margen de precio, vamos a poder pretender tal cosa, lo vamos a poder pretender en tanto tiempo. Muchas veces una cosa muy importante para los productores es poder predecir el tiempo. Es decir, desde que esta droga sale al mercado, ¿cuánto tiempo puedo esperar? Y esa predicción temporal en los sistemas poco transparentes es imposible. Entonces se dejan mercados de lado o se gustan, por decir, mira, la verdad que invertir recursos ahí es como, no sé qué puede pasar, no lo puedo predecir. Por eso es que en general los productores prefieren sistemas regulados y más transparentes que sistemas poco transparentes. Doctor, el micrófono por acá. Sí, mi apellido es Rojas, Rodolfo Rojas. Doctora, no voy a hacer una pregunta, sino un aporte. ¿Cómo no? Presuntuosamente un aporte. Sí, con mucho Doctora, gusto. Usted hizo referencia que justamente este era el ámbito, el legislativo, en donde tal vez se debieran resolver muchas de las cosas. Yo creo que es el ámbito principal y hay que trabajar mucho con los legisladores para tratar de que la salud sea política de Estado, que podamos tener continuidad en el avance de las cosas que se van logrando y adaptándola a las necesidades y requerimientos de la evolución natural que va teniendo todas las ciencias, en particular la medicina. Quiero hacer una pequeña referencia, si me permite, y nada más. Creo que el Seguro Nacional de Salud, que los años me permiten recordar que Oñatibia, además de haber apuntado justamente
a tener más recursos económicos, terminando con la ley de patentes de los medicamentos. El gasto en medicamentos son uno de los más que afectan al presupuesto total de salud. No solamente eso, había llegado en el gobierno del doctor Ilia a plantear el Seguro Nacional de Salud. Razones de intereses y de luchas internas políticas lo prohibieron. Con el tiempo, y acá termino, lo retoma el doctor Favaloro en el año 1996 y plantea el seguro provincial. Los mismos intereses ocultos, que nunca sabe uno de dónde salen, o sí sabemos, pero no del todo, también impidieron, cuando ya estaba elaborado el proyecto y elevado a las cámaras. Gracias, es muy amable. Gracias, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos la mesa acá. Les agradecemos a todos, particularmente a los dos expositores que creo que han dejado planteado con total claridad el tema que nos habíamos propuesto. Muchas gracias.